Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas y esta vez un capítulo vinculado con lo que es la pandemia que tuvo una respuesta en tanto y en cuanto conocemos como cuarentena, con distintas visiones, desde el lugar médico, desde posiciones políticas, desde lo que es la misma realidad que nos habla en distintos sentidos y que desde el enfoque que le da cada uno de esos sectores se va de alguna forma configurando un panorama y una postal donde yo creo que a lo mejor es necesario que todos se junten para poder hablarlo. Entiéndase esto, se hace en el plano político, cada área e instancia pública de organización estatal tiene sus propios asesores y cada uno de ellos va viviendo una realidad distinta. Será así que los sanitaristas o intensivistas de la ciudad de Córdoba tal vez cuenten una realidad distinta a la que se tiene en Capital, como aquel que está en Jujuy y por distintos motivos dirá que será más aconsejable tomar una medida u otra en tanto y en cuanto estamos viendo qué números estamos manejando. Por eso, a lo mejor cuesta tener un criterio unívoco, aunque sí sabemos que el COVID contagia mucho, y para quien lo agarra, como dice el ciudadano de a pie, te agarra mal parado, y bueno, tal vez el final no sea el más alegre. Pero bueno, acá hubo medidas. Cierto es que Cafiero decidió limitar la apertura de bares y restaurantes dentro de la ciudad y esto se dice en términos políticos que sube la tensión con la reta. Pero bueno, más allá de lo que produzca, lo cierto es que acá están pasando cosas. Y para poder saber qué es lo que está pasando en la ciudad, bueno, queríamos hablar con el legislador porteño Sergio Abrevaya. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Por suerte tratando de ir escuchando, ¿no? Y armando este rompecabezas que a veces confunde. Cuando tenemos muchísima información y nos hablan de distintos lados, es posible que tengamos algún cierto grado de confusión. Y bueno, queríamos saber cómo estabas viendo estas medidas y qué es lo que nos podés aportar desde tu lugar, ¿no? Mirándolo como legislador de la ciudad. Primero retomo lo que dijiste porque fue muy importante lo que aclaraste recién, que es la mirada que tiene cada uno desde su lugar, ¿no? Desde su realidad. Sí, claro. La realidad argentina es que tiene un sistema de salud gigantesco y accesible. Esto es muy importante, porque nosotros hemos visto imágenes de países en donde esto no es así, y además de eso hemos visto imágenes, o nuestro presidente y otros políticos han hecho comparaciones de esas imágenes que no cuadran. La verdad es que el tema está entre que el virus no respeta fronteras, pero que la capacidad de decisiones políticas, por un lado, como fue entrar en cuarentena, que yo creo que se entró bien, después la prolongación creo que no, eh, la reacción de la gente de cuidarse y el sistema de salud son diferencias claves. Sí, Es decir, para entenderlo mejor, bien. si vos te enfermás en Chile, no es lo mismo que te enfermes en la Argentina. Si Claro. vos te enfermás en Estados Unidos, no es lo mismo que enfermarte en la Argentina, porque en Estados Unidos te cobran la ambulancia. La gente como cultura, si no se siente bien, si no se siente, si no se siente muy mal, si no se siente grave, Sí, no va al hospital o no va a atenderse porque tiene que pagar muchos dólares. claro. Un transporte de ambulancia te puede salir $7.000. En la ciudad de Buenos Aires el SAME llega antes de que termines de llamar. Entonces, esta situación, lo digo como una, para exagerar la comparación, ¿no? Una metáfora, sí. La verdad es que no se puede trasladar y uno razona desde su lugar. La cuarentena fue decidida para que el sistema de salud mejore aún más. Bien. Es decir, porque podríamos ser críticos del sistema de salud, porque es el nuestro. Yo, si tomo el peor, seguramente, como acabo de hacer, lo valoro. Ahora, si tomo el mejor, lo voy a criticar. Entonces, la verdad que había que tener más. Así que eso se hizo. Tengo la impresión por los informes oficiales de distintas provincias y naciones y ciudades que se ha hecho. Ahora, ¿por qué no podía durar mucho más? Porque el pico iba a llegar igual. Recordemos el origen de la cuarentena. El origen era para que aprendamos a cuidarnos, para que el sistema de salud esté lo mejor posible. Pero no había manera de parar el pico. Nos enamoraron o se enamoraron del achatamiento de la curva. Eso nunca significó que no nos íbamos a contagiar. El ministro de Salud lo dijo, el ministro nacional, con claridad,
el 85% de la población va a terminar contagiado. Esto es como una gripe, pero peor, ¿no? Una gripe en el sentido de que se expande peor y con consecuencias más duras, pero en el sentido de que es un virus. O tenés vacuna y un tratamiento específico, o tenés vacuna para que no se expanda, o tratamiento específico, o se expande. Así que estamos en ese momento por haberlo prolongado 6 meses. Ahora, en los 6 meses, a diferencia de otros países, nosotros reempobrecimos aún más la Argentina, porque la Argentina no es un país como el primer mundo, que aguanta financieramente, que, para ponerlo de otra manera, es como si comparamos con países del primer mundo, es como si Bill Gates perdiese el 10% de sus ingresos un año, y el caso argentino sería un jubilado con la mínima que está endeudado, perdiese el 10% de sus ingresos. Es una catástrofe. Así que económicamente estamos en una situación grave. Esto ha hecho que muchos, yo hace ya más de 2 meses, presentemos proyectos y empujemos para que se reabra, desde paseadores de perros hasta bares y confiterías en la vereda, cosa que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, y hace poco se reabrió. Lamentablemente, el Nación, yo creo que por una puja política o por un cabezadurismo acerca del cumplimiento de la cuarentena y no darse cuenta de lo que está pasando, impuso que estas aperturas fuesen solo para aquellos comercios, restaurantes o bares que ya tenían Sí, habilitación en vereda, que eso es un tercio. sí, La sí. verdad que estamos hablando de mucha fuente de trabajo, Sí. mucha pyme, es una pena, ¿no? Sí, claro. Se hablaba de 6.000 bares, ¿no? Que estarían afectados por esta medida, más o menos, Así es. restaurantes, bares, no digo roticerías, pero sí bares y restaurantes, ¿no? 6.200 quedaron afuera de este permiso. Las noticias han sido más por el lado de las terrazas. La verdad que la terraza pocos tienen eso. Lo que más se tiene es la posibilidad de poner una mesa en la vereda. La mesa que tenés adentro, antes por ahí vos no tenías habilitado la vereda, pero si la mesa que tenés adentro la puedes poner afuera, vas a poder atender. Sí, sí. Hablamos de un sector que da 140.000 puestos de trabajo, Ah, todo pyme, hasta las franquicias son pyme. sí, La verdad es que es un problema muy serio. Estamos casi en el 60% de la pobreza y el quiebre económico es muy grande. Necesitamos reactivar, y yo creo que el aprendizaje de los protocolos y de los cuidados ya está. sí. Y bueno, no se puede tener una omnipotencia tan grande de creer que porque nos encerremos todos el virus no se va a multiplicar. Si esto fuese así, no saldríamos a la calle nunca de nuestras casas por los accidentes de tránsito, que cotizan casi las mismas muertes que el coronavirus hoy. O, no sé, las campañas de vacuna de gripe serían más grandes y no morirían 3 veces lo que murió este año por ahora por coronavirus. Esperemos, ojalá quede en esa cifra, ¿no? Pero 30.000 por año mueren de gripe. O 97.000 por enfermedades cardiovasculares. Quiero decir, tengamos dimensión, no porque está bien no cuidarse, al contrario, está bien cuidarse, está bien, tuvo un plazo la cuarentena que estuvo bien. Sí. El problema es que esto tiene que equipararse con lo que podemos, y hay una parte que no podemos, no habiendo vacuna, no tiene arreglo, digamos. Claro, se entiende. Ahora, Sergio, le quería preguntar, porque habíamos hablado el día de ayer con Rodolfo Arrechea, quien nos decía de que frente a esta realidad, por las características que tiene la enfermedad, había un cierto grado de cansancio que los afectaba muchísimo por el tipo de cuidado que merecen aquellos pacientes que tienen esta enfermedad, pero que al mismo tiempo, a la par, recién nos decía el doctor Arnaldo Dubin, había 600 profesionales afectados y 80 muertos, digamos, en trabajadores de la salud, entre médicos y auxiliares. Ahora, cada uno lo que hablaba era sobre el tema de esto de que usted está diciendo, es decir, si tenemos incorporado, al menos quienes son titulares de bares, a lo mejor la posibilidad de un protocolo como para atención, y evitar que haya cierto grado de colapso en algunos efectores de salud, porque no son renovables los médicos y además sabemos que en meses no se puede tener un profesional de la terapia intensiva. ¿Cómo hacemos para llegar con un mensaje claro a la población? Porque se ha visto que en lugares donde hay plazas, 2 o 3 tomando mate del mismo, y en lugares donde hay a veces heladerías, 3 con una cucharita. Es decir, creo que hay cierto grado de conciencia
y de observaciones que se hace, como lo hace usted, del sector político, lo hacen los médicos, lo hacen algunos comunicadores, lo hace quien puede, pero cuando llegamos a la calle tenemos otra realidad. ¿Cómo se hace para llegar? Y al menos desde su lugar, desde su condición de legislador, ¿cómo lo puede...? A ver, yo creo que hay una fuerte conciencia del problema porque el pánico ha sido grande, ¿no? El pánico que nos vino en el inicio, cuando teníamos un solo contagiado, pero teníamos las muertes enloqueciendo a la sociedad italiana y española. Así que hubo un pánico instalado. Vos abrís bares y no va todo el mundo a tomar un café porque la gente tiene miedo. Así que el miedo ha sido un educador en algún sentido útil, en otro malo, porque también nos paralizó. La gente sufre por estar encerrada, otro tipo de enfermedades, otro tipo de dolencias no se atienden. Esto genera otro tipo de muertes u otro tipo de crónicas, digamos, ¿no? Así que esto para comentarlo en el intermedio. ¿Cómo se hace? Yo creo que se recupera la vida con los protocolos. ¿Y se puede confiar en la gente? Bueno, esta es casi la pregunta del sistema democrático. ¿Se puede confiar en que la gente cumpla con el semáforo en rojo? Sí, y si no lo hace, irá preso, qué sé yo, o pagará la multa. Es decir, sí, el sistema democrático funciona así. No es que una pandemia se convierta en un estado de sitio y liquida todo. Tiene un límite, que es que la gente tiene que vivir, y en este caso el límite más grande lo puso sobre todo la economía, ¿no? Que es la que paga el sistema de salud y paga la investigación. Es decir, no hay, yo disiento totalmente con la frase del presidente de aquel momento, lo dice desde el inicio, es la salud y economía, eso es un disparate. Es la salud y la economía, no hay salud sin economía. La vida, la expectativa de vida se prorrogó gracias a que la economía intervino de tal manera que los médicos pudieron investigar y que las soluciones terminaron en medicinas. Podríamos criticar si está bien hecho, si la plata se concentra demasiado en un laboratorio, pero eso es otra historia. Lo cierto es que el remedio que tomamos es gracias a que alguien investigó y todo eso es gracias a que lo pagó la economía. Así que no se puede parar la economía. Hay que aprender nuevamente, esto es muy importante, a convivir con un equilibrio entre lo que podemos hacer, hasta dónde, y lo que no podemos. Ese equilibrio, pues te digo nuevamente, sí, lo teníamos con otras enfermedades. Nadie se puso mal el año pasado, ni el anteaño, ni el anteanteaño, ni todos los años anteriores por 30.000 muertos por gripe. La verdad que para sonrojarse, porque existe la vacuna, o sea que es para agarrar a más de un político que no hizo la campaña que tenía que hacer para que mueran menos. Pero nadie paró en la Argentina. Nosotros la paramos porque el coronavirus es más fuerte y se expande más rápido. Sí. Habrá que encontrar nuevamente este límite. Este equilibrio será con protocolos permanentes, pero no nos queda otra que confiar en nosotros mismos, porque de eso de eso se trata el sistema democrático. Ahora, en función de esto que usted nos dice, Sergio, cuando se da a esta instancia en la cual tiene que haber determinado tipo de recupero como para poder empezar a recuperar cierta normalidad que conocimos. Le pregunto por esto, no lo sé. Los distintos sectores, digamos, vinculados a distintas actividades son los que le ofrecen al jefe de gobierno porteño un protocolo para funcionar. Ese jefe de gobierno o, digamos, la Secretaría de Salud quien toma las determinaciones. ¿Es el gobierno de la ciudad el que va a proponer esto o cómo se da esto para poder acordarlo? Así. Todos los proyectos que yo presenté en la ciudad tuvieron que ser, no de ley, sino de declaración, pidiendo al Poder Ejecutivo de la ciudad que le pida al Ejecutivo de la Nación que permita las actividades. Muchos se me aprobaron, como el de bares en veredas, pero te quiero decir que la fórmula es como la describiste. La ciudad toma la decisión de pedirle a la Nación, porque la ley de emergencia sanitaria, al declarar la pandemia, lo que hace es establecer nacionalizar, digamos, la normativa con la cual nos regulamos mientras la pandemia dura, porque el virus no reconoce fronteras. Ahora, aún así, me parece que estamos en una situación límite en la cual la nación todavía tiene la posibilidad de declararse en pandemia como la titular de todas las normas, pero esta no ha tenido revisión del Congreso, ahí me parece que habría que revisar. ¿Por qué te digo esto? Sí. Me parece que la decisión de Cafiero es injusta e improcedente.
bien. la de dejar afuera al que no había pedido habilitación de veredas, ¿no? Y me parece que la reta tendría que ser un poco más duro en sus pedidos. Bien. Ahora, ¿será necesario? Digo, yo en su momento y hace un par de meses le preguntaba a alguien, había algunas actividades que son las que son previas a la pandemia, por ejemplo, no estoy diciendo que es lo mismo, por favor, utilizo un ejemplo. Si puede ser más, bien. Em, El sindicato o los trabajadores del vidrio tienen determinado atuendo para trabajar, los del frigorífico también, calorías en lo que es Asíndaro Somisa o lo que conocimos como Somisa, pasa lo mismo. Cuando se encara el tema de las actividades de la ciudad y miramos las múltiples actividades que existen, para todas ellas hubo la posibilidad de un protocolo y de reactivar en términos de mayor medida de seguridad y porque le pregunto, ¿sabe por qué, Sergio? Estuve hablando con la gente de Cejera, como también ENAC, y ¿qué me dicen? Tenemos un problema, yo fabrico cierres, me dice uno, se los mando, nadie me pide desde la fábrica de pantalones, y el de la fábrica de pantalones me dice que el que abrió el negocio le entra el 30% de la población. ¿Qué clic hay que hacer acá? O el 30% de Esa- los clientes que tenía. Me imagino que te lo dijo Fernández, que es el titular de Cejera y También me quien lo tiene dijo Fernández, instancia. sí, 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 Es como él dice, la cadena está cortada, ¿no? sí, claro. Pero, a ver, la primera parte de tu pregunta era si todos presentaron protocolos. Yo te diría que de los que yo he hablado con muchos sectores económicos de la ciudad, todos presentaron y pidieron, buscaron la manera. Mira, te cuento un sector más difícil, eventos, casamientos, ¿viste? Todo Ah, eso, ¿verdad? Al horno. Presentó protocolo para poder mostrar por qué. Porque lo que ellos dicen es, yo pacto hoy, me empiezan a pagar hoy el casamiento, la fiesta de 15 de abril del año que viene, de julio del año que viene. Entonces, yo puedo, si me dejan mostrárselo a una persona, entonces cada uno fue presentando su restricción y su protocolo para hacerlo. Telos, por ejemplo, que es un tema insólito, no hay actividad más clara que los albergues transitorios en protocolos. Es un protocolo la actividad. Viste que ninguna pareja entra hasta que se va a la otra delante de una ventanilla que tiene vidrio. Limpian antes de entrar. Bueno, es decir, todas han presentado y claro, el problema ha sido igual como lo vio en este equilibrio el sector médico, digamos, o el sector sanitario de nación y en este caso de ciudad, cuando se lo presentaba el área de producción y decía, mira, vino tal sector, me dijo tal cosa, en el caso del área transitorio el planteo fue, pero ¿cómo sé yo que no son personas que vienen de distintos lugares? Yo creo que esto no importaría, ponemos un debate sobre esto, pero eh, la discusión entonces se viene ahí sobre la circulación. ¿Vale la pena empezar a producir igual esta segunda planteo que vos hiciste? Cuando vos tenés parte de la cadena cortada, es que la cadena hay que reconstruirla. La única manera de reconstruir es volver a producir. Por supuesto que lo mejor sería que las autoridades reabran las cadenas completas, pero las pocas fábricas que hay, digo las pocas, hay, pero las fábricas que hay en la ciudad de Buenos Aires es cerca del 16% del PBI de la ciudad. sí, O sea, laboratorios siguieron porque tenían que seguir, claro. que es el más importante. Pero, por ejemplo, algunas más relacionadas con metalmecánica, que es menor en la ciudad de Buenos Aires, son pocas, buscando permanentemente volver a producir. ¿Por qué? Y porque autopartes estaba abierto en los comercios, entonces eh, todos vendiendo menos, como decís, pero menos termina siendo mejor que cero tantos meses. Porque esto es una respuesta que en el mes 2 era distinta. En el mes 2 por ahí la empresa te decía, no, no, a mí no me conviene abrir, porque yo puedo cobrar el ATP o puedo cobrar el subsidio, puedo esperar, pero ya el mes 3 no. Ya el mes 3 no, y el mes 6, es decir, ya nada lo sostiene. Pensá que hay 2.000 establecimientos gastronómicos que ya quebraron definitivamente en la ciudad, Bien. que no Bueno, vuelven. y vamos, se entiende. Si te parece con la última, ¿cuál sería la medida, aunque sea macro o múltiple en función de lo que vos visualizás, incluso por tus proyectos, que es dable considerar como para que se tenga en cuenta tanto de la ciudad
es una cuestión de competencia, y por el lado de la nación, ¿qué tendría que hacerse como Mira, yo primero? creo que la ciudad tendría que tener la posibilidad de habilitar todo lo que la ciudad considere correcto y que la limitación solo desde Nación tendría que venir por el argumento cierto de la circulación del virus provincia-ciudad, porque es al revés de lo que plantea Kicillof o el ministro de provincia, el ingreso es mayoritario de la población de provincia a la ciudad, es decir, en tiempos normales 3 millones de personas Sí, de la provincia entran a la ciudad de Buenos Aires por día. sí, Así que cuando se reactiva la ciudad, demanda esa población. Así que ahí está la discusión. Ahora, si uno dice, mira, yo igual no te habilito sería una discusión, pero supongamos que Nación y provincia dicen, yo igual no habilito transporte público y dejamos pasar tantas personas, tantos autos por día y tal. Bueno, se cortó. La ciudad debería poder habilitar la actividad que quiera, equilibra esto en lo que vos decís, en la cadena que puede o no funcionar. Es decir, si el establecimiento no vende porque vino menos gente, bueno, es así, digamos. Mientras lo sanitario requiera controlar la circulación de un virus de un distrito al otro, igual me parece, te digo esto al margen, que está claro que la mayor multiplicación de virus en este tiempo la estás teniendo en provincia hoy. Entonces, claro. tiene lógica que se preocupen, pero tienen que mirar más para adentro, me parece. Y la ciudad, en cambio, a pesar de que atiende a la provincia, toda la vida fue así, un 60% de lo que atiende la ciudad es de provincia, tiene equilibrado el índice de reposición de casos. O sea, aumentan, pero es la misma cantidad casi, que se cura que el que se contagia. Pero esto es un debate entre ciudad y provincia. Yo no creo que, y tiene que ver con el transporte sobre todo, yo no creo que la nación tenga que seguir titular de autorizaciones sobre qué es la ciudad como si fuésemos una especie de, y las provincias, ¿no? Como si fuésemos un anexo de la nación. Ya me parece que, y te digo algo más, A ver, esta actitud es la que tomaron los intendentes del conurbano. claro, Mientras, mientras Kicillof dice, cierro más, sí, si vos circulás, si vos tenés la posibilidad de circular en Berazategui, Lomas, Ezeiza, lo que quieras, sí, vas a ver todo lo que está prohibido abierto. Porque la gente no claro. le queda otra. Y sí, 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 sí. Y el intendente, ¿qué va a hacer? Los deja. Inevitable, claro. Bueno, Sergio, yo desde ya te quiero agradecer mucho tu tiempo. Seguramente te vamos a estar llamando para ver cómo evolucionan algunas iniciativas que has tomado y, bueno, para hacer una radiografía de la ciudad, por lo menos de aquí a un mes, a ver dónde estamos parados, qué expectativas nos podemos hacer, qué es aquello que se ha reflexionado de parte de las autoridades nacionales y de la ciudad y provincia, como para saber cuál es el mapa en el cual vamos a tener que de alguna forma navegar. ¿Alguna última reflexión? Bueno, esperemos que podamos salir de esto mejor de lo que vimos en otros países. Yo creo que hicimos algunas cosas bien y otras mal, pero no importa. Y esperemos que se reactive la economía también, ¿no? Que este es un tema que me tiene muy preocupado, porque además no solo es por lo económico, sino por la psiquis de la gente, que está muy mal. Entiendo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Buen Bueno, fin de semana. escuchábamos a Sergio Abrevaya, legislador de la ciudad, dándonos determinado tipo de apreciaciones en las cuales seguramente como recepcionador de muchas inquietudes o propuestas que por allí de distintos sectores, entiéndase esto de los servicios o de la economía, van de alguna forma configurando un panorama que en su condición de tal lo obliga a interpretar, no solo interpretar, sino elaborar incluso alternativas, salidas o propuestas como para que se pueda considerar qué grado de viabilidad tiene esta situación de necesidad de recupero de la economía en el marco de una pandemia, pero con una cuarentena que de alguna manera la gerencia. Y en esta suerte de gerenciación, seguramente habrá quienes están más de un lado o del otro. Aquí el tema de poner las cosas en el justo término o en su lugar equivale a decir de que, bueno, al menos el primer paso que hay que dar para esto es escucharnos. Está claro que escucharnos de por sí empieza a dar resultados porque esto es lo que nos permite también empezar a encontrar detrás de las propuestas o con las propuestas soluciones que son necesarias para cada uno de aquellos que están afectados. Por otro lado,
Por otro lado, también es cierto de que yo no sé si el sector político o el sector sanitario o el ámbito de la salud y todos juntos, incluso la producción, el empleo, es necesario que una vez por todas se junten, todos digan su verdad y que de alguna manera, luego de esto, se pueda avanzar en un camino en el cual todos salgamos beneficiados. Claro que seguimos todavía con lo que hablábamos hace 3 o 4 meses, es decir, será cuestión que también si hay un protocolo cada uno de nosotros lo cumpla. Será cuestión de que si existe un protocolo para la atención de las personas, sea en el lugar que sea, un restaurante, un bar, se cumpla. Será cuestión de que cuando estamos en la calle tengamos la precaución de ajustarnos a ese protocolo que nos proponen las autoridades, como lavarnos bien las manos, ponernos los barbijos, tener protección con alcohol, y adquirir una nueva pauta de conducta que nos permita de alguna forma ir transitando hasta que esto se resuelva a través de la vacuna. También nos lo dijo, y olvidé mencionarlo, a Leo Wilansky, cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente ya no tenga miedo? Mira, y pueda salir a reactivar la economía o compre como lo hacía antes, y bueno, la única salida es la vacuna. Mientras tanto, las respuestas que debemos dar cotidianamente y que tanto el sector de la política como el sector de la salud nos han ido sugiriendo. Con eso parece ser de que, bueno, podemos transitar con mucho más tranquilidad este camino que se ha vuelto arduo y que para algunos se ha vuelto injusto también. Bueno, hemos llegado hasta el final de este capítulo. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en el próximo capítulo. Chau.